que hablar de los medicamentos. Estamos con Eduardo Santín, nuestro invitado. Gracias por venir. Gracias. Porque hablamos de un aumento en el precio de los medicamentos de un 33% en lo que va del año, pero también la estadística dice que durante mayo la venta de medicamentos cayó más de un 12%. Y esto no es, Eduardo, porque hemos tenido mejoras en la salud. Claro, es todo lo contrario, ¿no? Es decir, la realidad es que, porque varias veces hablamos de estas cosas, ¿no? Digamos, de que cada día, es decir, la gente está en peores condiciones para poder acceder a un medicamento. Sí. Los medicamentos durante este gobierno aumentaron el 340%, la inflación fue de 190%. Digo, ¿no? Es decir, tiene lógica. Claro, pero frente a esto, digo, como pasa con el alimento también de los chicos más jóvenes, es decir, uno no puede imaginar que un gobierno no hace nada, ¿no? Es decir, cuando hay un problema grave de salud, es decir, uno tiene que actuar frente a estas cosas. Pero el gobierno actuó. Y la realidad... Bajó de rango al ministerio. Claro, bajó de rango al ministerio, es decir, digamos, vació las salas de remediar, le sacó los medicamentos del PAMI. Entonces digo, la realidad, en vez de actuar para resolver el conflicto... Actuó, pero al revés de lo que uno se está esperaba. actuando al revés. Es decir, y esto es muy grave, porque la realidad es que esto pone en peligro. Cuando se habla que baja el tema de la cantidad de medicamentos que se venden, la realidad el 40% de los medicamentos van a los adultos mayores. Claro. Digo, pero cuando hablábamos recién que los medicamentos aumentaron el 340%, digamos, los medicamentos que tienen que ver con el tema del corazón, por ejemplo, esos aumentaron el 658%. Lo que tuvieron que ver con el tema de intestinales, digamos, que son cosas, digamos, que en general los adultos, digamos, consumen más, aumentaron casi el 700. Entonces digo, este tipo de cosas, me parece que es un gobierno que no actúa frente a esto, que deja que el libre mercado haga lo que quiera. Es decir, que tiene pluritos entrar a, digamos, a condicionar a las empresas frente a estas cosas. El resultado final es este, ¿sí, no? Una sociedad no solo más pobre, sino más enferma. Y cuando la sociedad se enferma, es mucho más cara. Digo, porque cuando uno mira los países que tienen una buena política de salud, lo que hacen es trabajar sobre la gente sana, digamos. Digamos, la realidad, lo que hay que buscar es que la gente no se enferme. Prevención de las enfermedades. Es decir, porque es mucho más caro curar una enfermedad que curarlos en salud, digo, ¿no? Es decir, fíjate, la respuesta del gobierno es aumentar, permitir un aumento de 17% de las prepagas, sacando a la gente que está yendo a la prepaga, ya, el laburante no la puede pagar. Una prepaga por un tipo de 55 años está en 20 lucas, 20 y pico mil pesos. Bajó de rango el Ministerio de Salud, cortó los medicamentos. Las salitas no tienen medicamentos, no hay un peso. Bueno, pero ¿sabes qué es el resultado final de esto? Es decir, esto como cuando dicen, es decir, achicamos el gasto y en definitiva vamos a ordenar la economía. La realidad, achican el gasto, es decir, baja el consumo, recauda menos impuestos y entonces es una espiral, digamos, exactamente al revés. La economía se le complica cada vez más. Cuando pasa esto en la salud todavía se complica más, porque explotan los efectores públicos, es decir, no tienen medicamentos, no pueden atenderlos. Entonces digo, frente a estas cosas estamos en situaciones muy complejas. Es decir, porque si el gobierno se quiere desentender de la salud de los ciudadanos, no se puede desentender. Es decir, el resultado final es más caro. Es decir, una sociedad que se te enferma más, pero aparte una sociedad que se te complica más. de la salud de los ciudadanos. Claro. Ningún país del mundo lo hace. Pero no te puedes desentender. Es como cuando vos decís, yo me desentiendo de los viejos. No, digamos, de algún lado terminás atendiendo. Pero en el caso de los jubilados es aún peor, porque es una condena. O sea, hoy el jubilado, esa caída del 12% seguramente se da más en el sector de la tercera edad, donde tiene que optar entre comprar un medicamento, o pagar la luz, o pagar un alquiler, o comer. Claro. Pero vos fíjate que aparte aumentó el 33% en los primeros 5 meses. En los 5 meses. Y los jubilados en los primeros 5 meses tuvieron un aumento solamente del 12%, en los primeros 5 meses. Es decir, ahora en junio van a tener un nuevo aumento. Pero los primeros 5 meses, porque se tuvieron que bancar hasta mayo, este aumento del 33% y tuvieron aumento en sus haberes. Entonces digo, en los primeros 5 meses de este año tuvieron un aumento del 11% frente al 33% que lo aumentaron los medicamentos. Pero aparte los medicamentos
que ellos consumen ha aumentado en el doble. Entonces digo, todo mucho más complejo. Esto que cuentan los farmacéuticos, que la gente llega a la farmacia y le dice, es decir, no puedo comprar todo esto, dígame usted qué compro. Es decir, ¿cuál de estos puedo prescindir? No hay forma. Contaban el otro día que le piden de a una las pastillas, no el blister. No. Piden las pastillas de a No, y una. aparte le dicen, ¿la puedo partir por la mitad? Sí, si la parto por la mitad, tomo la mitad de la droga. Es decir, En las colas en los hospitales públicos para conseguir muestras gratis. sí, y aparte los laboratorios ahora reparten folletos, ¿viste? En vez de repartir muestras gratis. Porque, Sí, folletos. Claro, Les dan muestras gratis. antes a los médicos le daban muestras gratis, ahora a los médicos le dan folletos. Entonces, es decir, la realidad es todo mucho más complejo. Muy triste. No, lo que pasa es que Muy triste. se margina al sector más vulnerable de la sociedad, los chicos y los viejos. Claro. Lo Y están aparte marginando. esto, también es herencia hacia futuro. Porque yo una sociedad a la cual no vacuno porque faltan vacunas, no puedo comprar los medicamentos porque no hay medicamentos, No la voy alimento a los chi- enfermando. no alimento a los No chicos. alimento bien. Claro, la voy enfermando, entonces Exacto. por lo tanto, es decir, la herencia que estoy dejando es una herencia muy compleja, ¿no? La famosa pesada herencia. Claro, es decir, esto no se ve inmediatamente, pero eso es un proceso. Cuando la Argentina había alcanzado las 19 vacunas, digamos, nos habíamos puesto en calidad de vida. Es decir, la realidad cuando vos empezás a bajar esa calidad de vida, bueno, el resultado final lo ves con los chicos hacia futuro, si los chicos no se alimentan, si los chicos no van a la escuela, si los adultos no pueden comprar los medicamentos, bueno, todo esto que son los sectores más vulnerables, los pibes y los adultos. Entonces digo, si descuidar ese tipo de cosas al Estado le termina costando más caro. Puede ser que, es decir, zafen estos días para, es decir, en función de las elecciones, pero en realidad el resultado final para la Argentina es, digamos, de un hecatombe. La condena que se les está dando a los mayores realmente es terrible. Claro. No sé a si... los mayores y a los pibes. Sí, pero... Digo, porque son los dos puntos, los sectores más vulnerables. Sí, son los dos, seguro. Ahí está la vulnerabilidad real. Seguro, son los dos. No sé si viste la historia hoy de Hilda y Hugo. ¿Lo viste? Terrible. Son dos abuelos de 80 años aproximadamente, promedio entre los Los dos. abandonaron los hijos. No, y que no pudieron pagar más el alquiler, la inmobiliaria obviamente, los Desalojó. sacó del lugar, los desalojó y sus hijos los dejaron en un bar. En un bar, sentado en un bar. Abandonados. Pero esto es una historia que conocimos, ¿no? Es ¿Sabes decir, cuántas hay es todos decir, los días de estas? ¿Cuántos hay de que, es decir, pierden el contacto, que los hijos no se pueden hacer cargo? Digo, todo este tipo de cosas. Es decir, por eso es tan importante la inclusión jubilatoria, ¿no? Es decir, esto de que los jubilados podían tener... Pues fíjate que ahora, el 23 de julio, termina la moratoria. Se acabó. Nadie Se más. acabó. Ya para los hombres se acabó hace 2 años. Ahora se acabó para las mujeres. Entonces, O sea, el ama de casa no se claro, jubila más. Es esto, la famosa ley del ama de casa misma. Entonces la gente viene y dice, pero ¿cómo? Si mi vecina se jubiló, ¿por qué yo no me puedo jubilar? Bueno, de lo cual es una desigualdad Exacto. tan fenomenal. Es decir, porque la realidad es que esta cosa de que la gente no trabaja, digo, porque cuando... este diario argentino, este famoso diario argentino que tituló a estas jubilaciones, de jubilación de ama de casa, y le quedó ese título, digamos que es para hacerla peyorativa, porque la realidad es parte del concepto de que el ama de casa no trabaja, ¿no? Entonces, es decir, la realidad, ¿cómo jubilamos a gente que no trabajó nunca? La realidad es que somos bastante hipócritas en esto, ¿no? Porque alguien que cuida a chicos ajenos es una trabajadora y la que cuida a chicos propios no lo es. Alguien que limpia casa ajena es una trabajadora, la que limpia la casa propia no lo es. Pero aparte, digamos, tiene que ver con que, es decir, en la economía argentina, es decir, el trabajo del ama de casa es 4.7 del producto. Es decir, digamos, la realidad es la mitad de lo que produce el campo. Entonces digo, la realidad, es decir, cuando vos lo mirás de ese lugar, es decir, porque si eso lo tuvieras que pagar, si lo tuvieras que poner en plata, son 4,7% del producto. Entonces digo, este tipo de cosas tiene que estar reconocidas. Entonces, y lo mejor que le puede pasar a una sociedad es tener a su sociedad cubierta, y aparte que tenga la dignidad de cobrar todos los meses el dinero, y con ese dinero pueda hacer cosas, pagar un alquiler, pagar la comida, comprarse los medicamentos, y no estar teniendo que depender de los hijos, que a veces los hijos hoy están desocupados, perdieron el laburo, es decir, les genera problemas en su propia familia, porque a veces, es decir, cuando vos estás con problemas económicos,
te cae tu papá o tu mamá a tu casa porque se quedó sin lugar. Sí. Es decir, bueno, eso se complica, te hay los hijos, te hay la familia, no pueden mandar a los pibes al colegio. Digo, es decir, todo ese tipo de cosas, es decir, genera conflictos en las propias parejas, rompe las relaciones familiares. Este tipo de cosas, Está bien. es decir, tiene que ver con una Argentina que la va destrozando. Gracias, Eduardo. Gracias, Dale. Eduardo.